Dios nos ama, Dios te ama, Dios nos ama. Y nos ama tanto que quiere que todos nos salvemos. No solamente los que estamos aquí, sino que aquellos que escuchen el Evangelio y lo acepten y lo obedezcan. El apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta en el capítulo 2 y versículo 9, dice, él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Pablo escribió a Timoteo su primera carta, en el capítulo 2, y hay una exhortación que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que la enseñe y también llegue hasta nosotros. Y esa exhortación es que todos hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es agradable y bueno delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, dije, porque solamente hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios nos ama y Dios sabe de qué tienes tú necesidad, de qué tengo yo necesidad, de qué tienen todos los inconversos. ¿Cuál es la necesidad de ellos? Y la necesidad es esa, la salvación. Es la salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere que vivas una vida quieta y reposada, pero al lado de Dios, al lado de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Dios ha hecho todo lo que está en Él para que nosotros tomemos la decisión. Cuando el escritor de los Hebreos escribe su carta en el capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice la Escritura, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien asimismo constituyó el heredero y por él mismo hizo el universo. Entonces Dios quiere salvarnos. De tal manera que aquí leemos que el Señor ha hablado de muchas maneras en todos los tiempos. Y en estos postreros tiempos, ¿verdad? Pues nos está hablando por medio del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Así que una pregunta es, ¿por qué la insistencia de Dios? ¿Por qué ese continuo estar invitándonos, estando para que volvamos, para que regresemos, para que vayamos a Él? Lo hace una y otra vez a través de la historia. Y ahora, dice el escritor, ahora nos habla por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Pero, y la pregunta es si esa insistencia de Dios, ¿qué es lo que, qué motiva a Dios para estarnos hablando, para que regresemos con Él, para que no nos vayamos, para que vivamos quieta y reposadamente? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué motiva a Dios? Bueno, la respuesta por qué Dios hace eso es porque
te quiere, a nosotros ya nos rescató del pecado, ¿verdad? Pero está preocupado Dios, por decirlo de esta manera, por la situación o por la condición en que te encuentras tú al no haber obedecido a nuestro Señor Jesucristo. Dios hace constantemente. Venid a mí, dice en Mateo, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre? Y lo miramos aquí, somos muchos, ¿verdad? Pero si comparamos con los que están afuera, ¿verdad? Pues somos un puñado, somos unos cuantos, ¿verdad? Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, miramos cómo se predicaba que Dios iba a destruir el mundo por medio de un diluvio, y encontramos que un puñado solamente se salvó, y la inmensa mayoría, toda la humanidad pereció, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es que no queremos oír su voz. El hombre no quiere oír su voz, ¿verdad? El hombre se revela a la voluntad de Dios. El hombre es necio a la invitación. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 21, dice: todo el día, son palabras del profeta Isaías que se encuentran en el capítulo 65 y versículo 2, pero ahí en Romanos 10, 21 están estas palabras: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Se le habla al hombre, se le invita, se le lleva el mensaje, y ellos son rebeldes, contradictores, y dicen: no necesito, yo estoy bien así, soy salvo, ¿verdad? Y además, así me hizo Dios, ¿verdad? Pecador, pero esto no es así. Dios no hizo al hombre pecador. Leemos allá en Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29, cuando dice: he aquí una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, y éste buscó muchas perversidades. Y lo vemos en nuestros tiempos. Las perversidades del hombre están sobreabundando, ¿verdad? Y cada vez es más, ¿verdad? Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas maneras de irse por su propio camino. Moisés nos habla y nos dice que Dios es la roca. Dios es la roca. Es perfecta, ¿verdad? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios no hizo caminos para que el hombre se perdiera, ¿verdad? Entonces el hombre decide pecar. El hombre decide pecar. Y en esta decisión aún el amor de Dios se sigue manifestando y lo sigue invitando, te sigue invitando. Y todavía estás alejado de Dios, si no has obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía es tiempo, mientras tengas vida, mientras estés en este mundo, tienes esa esperanza de hallar, de encontrar, de agarrar la salvación. Pero el hombre decidió pecar. Dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3 y versículos 10 y 10 en delante, ¿verdad? Dice la escritura, que pues,
como está escrito, es el versículo 9, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron mentirosos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego allá en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre decide pecar y el apóstol Juan, escribiendo su carta, su evangelio, en el capítulo 8 y versículo 34, una parte de este versículo dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando miramos los que tienen diferentes vicios, por decirlo de una manera, vicios menores, pero no dejan de ser pecado, ¿verdad? Pero son esclavos de esos vicios menores. Y Satanás no quiere que los quites, ¿verdad? Pablo escribe a Timoteo y en su segunda carta y en el versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El hombre decide pecar, Satanás lo hace cautivo y ahí están. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué sucede con aquellos que cometen pecados? Todo aquel que hace pecado se constituye en propiedad del diablo. Dice la Escritura en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad los hará libres. Así que Dios te ama, eres esclavo del pecado, estás atado a Satanás, y Dios decide intervenir. Y su intervención es mandar a nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos preguntarnos, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede dar ningún pago. Así que, ¿qué si ganare todo el oro del mundo y perdiere su alma? Así que Dios manda a su Hijo. ¿Cómo librarte de esa situación? ¿Cómo librarte de esa situación? A pesar, ¿verdad?, de que no tenemos, ni teníamos, ni vamos a tener quien nos libre de nuestra situación o de nuestro estado en el que nos encontramos delante de Dios, si no hemos obedecido a Jesucristo. Pero si ya le hemos obedecido, si hemos aceptado todo lo que Dios demanda de nosotros, prosigamos, sigamos en el camino en el que el Señor Jesucristo nos ha trazado. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 del libro a los Romanos, él expresa allí una lucha constante que tenía él por causa del pecado, pero él creía que estaba bien. Y todo el capítulo 7 está hablando de ese pecado en el que él creía que se encontraba bien delante de Dios. Pero cuando se da cuenta que de lo que la ley le decía, la ley le mató.
Y dice en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateos como un grito de angustia del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ¿quién me va a librar? Nos va a librar el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios me ama, Dios te ama. Juan 3:16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Cuando Pedro el apóstol escribe su primera carta y está hablando de la santidad de Dios, y cuando ahí aquellos que pretenden que Dios es su Padre, y dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas la obra de cada quien, dice: procuren vivir de una manera en la que puedan manifestar el temor que tenemos a Dios. ¿Y por qué debemos de hacer eso? Y luego lo dice: porque sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, fuimos rescatados del pecado. El apóstol Pablo dice que nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículos 1 en delante, ¿verdad? 1 y 2 y 3, ¿verdad? Estaba diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el Señor Jesucristo, en su misión redentora, nos libra de la ira de Dios. Nos libra de la ira de Dios. Nadie puede por sí mismo librarse. Nadie puede quitarse las faltas, toda la ofensa que ha hecho a Dios. Nadie la puede quitar. Mis ofensas, mis pecados, mis iniquidades, todo lo malo, ¿verdad? Cristo lo quitó de mí, lo quitó de ti. Y lo puede quitar de ti que no has obedecido el Evangelio. Así que, ¿por qué no obedecer el Evangelio? Por eso el apóstol Pablo escribe: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, ¿verdad? Y en el capítulo 1 y versículo 4 dice: y el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hace unos momentos, ¿verdad?, participamos de la mesa del Señor. Y en esa participación, en esa recordación, lo primero que participamos es que Dios nos libró de la muerte, ¿verdad? Cristo muere en lugar nuestro. Ese es el propósito de cuando participamos del pan, ¿verdad? Con el pan recordamos que Cristo murió en mi lugar, en tu lugar, en el lugar de toda la humanidad. Cuando participamos del jugo de la vid, recordamos la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Con esa sangre que el Señor Jesucristo la presenta delante de Dios, traspasando el velo, el real velo, están llegando a la presencia de Dios y ofreciendo su sangre para pagar nuestras deudas. Él hizo posible que nuestros pecados fuesen redimidos. Nos libró de todos ellos. Pero es eso, el pan, con él recordamos que Cristo murió en lugar nuestro. Con la sangre recordamos que Cristo nos rescató, que Él pagó nuestro rescate. Él pagó para que nosotros fuésemos librados de las garras de Satanás.
y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ciertamente había muchos sacrificios que señalaban el verdadero y real sacrificio que Cristo iba a hacer. Cuando leemos el Antiguo Testamento, miramos cómo los sacerdotes ofrecían animales, ¿verdad?, para quitar las culpas o que habían cometido. Durante la clase me parece que nuestro hermano Antonio mencionó los sacerdotes como cuando cometían alguna culpa ellos tenían que llevar un sacrificio para ser limpiados, ¿verdad? Pero en Hebreos capítulo 10, ¿verdad?, y versículos 5 y 8 dice la Escritura. En el versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y luego, el versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, o esto último. Y esto es lo que, cuando participamos de la mesa del Señor, esto es lo que estableció nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, en esa voluntad de Cristo hacer sus sacrificios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, dice el escritor, está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El siguiente versículo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí intercede por nosotros, ¿verdad? Y sigue abundando en esta enseñanza que el escritor hace del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Allá en el versículo 18, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, ¿verdad? Y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Entonces Cristo nos ama, Dios nos ama, Dios quiere que te salves, Cristo quiere que te salves, la iglesia quiere que te salve. Así que escucha la invitación que hace en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista en su ministerio, ¿verdad?, presenta a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y Cristo pagó con sus sufrimientos, situaciones de angustia, de tensión, de aflicción, ¿verdad?, que pasó en esa cruz del Calvario. A pesar de que el Señor, unas horas antes, ¿verdad?, oraba a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. El Señor temía pasar por el sacrificio, pero dice, no se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad.
Porque el Señor, ¿verdad?, cuando está en la cruz, incluso está clamando a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no lo oye. Dios no lo oye, y es su Hijo. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo oye? Porque Dios te ama. Porque Dios estaba viendo nuestra situación. Dios nos ama, estaba viendo nuestro estado en que nos encontrábamos, y por eso quitó la vista de su Hijo. Y cuando leemos allá en el Evangelio de Mateo, miramos cómo la oscuridad vino a mediodía, de las 12 a las 3 de la tarde, hubo oscuridad, ¿verdad?, porque Cristo muere, Dios está separado de él, ¿verdad?, y lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama, ¿verdad? Así que nuestro tema, ya sabemos, es que Dios quiere salvarte. No mencioné estas palabras, ¿verdad?, pero Dios quiere salvarte. Insiste. Ahora, no tenemos que hacer nada difícil. Para alcanzar la vida eterna. Hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, y sucedió como una semana antes de que Él fuera prendido. Unos días antes, Él estaba con sus discípulos, con los apóstoles, y llegó unos enviados por una familia diciéndole a Jesús: el que amas está enfermo. Esta familia era la familia de Lázaro, y las hermanas Marta y María habían enviado a los siervos aquellos para que le dijeran a Jesús que viniera. Pero Jesús se tardó, ¿verdad? Y luego les dice a los discípulos: vamos porque Lázaro está durmiendo. Y llegan, ¿verdad? Y ya habían pasado 3 días en los cuales Lázaro había muerto. Y salió una de las hermanas de Lázaro y recibió a Jesús allá en las afueras del pueblo, el pueblito, y le dice: Señor, si hubieras venido, Lázaro viviría. Dice: él va a resucitar. Dice: sí, creemos en la resurrección. No, él va a resucitar, dice el Señor. Después viene la otra hermana y también le recrimina a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no viniste? Él viviría. Y le dice también: él va a resucitar. Luego se juntaron ahí los dolientes, ¿verdad?, las hermanas, y les dice Jesús: muéstrenme dónde está sepultado. Y lo llevan a la tumba. Y la enseñanza es que el hombre, ¿verdad?, no puede alcanzar la vida por sí mismo, la vida eterna por sí mismo. No la puede alcanzar, ¿verdad? Y la enseñanza está en eso, ¿verdad?, en que nuestro Señor Jesucristo le dice a los parientes, vecinos, amigos: quiten la piedra. Y las hermanas se escandalizan y dicen: no, Señor, tiene 4 días y ya quiere. Quiten la piedra. Y ellos obedecen y quitan la piedra. Y el Señor dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos ahí? Que nosotros no podemos obtener la vida por nosotros mismos. En ese momento, ninguno de los que estaban allí podían resucitar a Lázaro. Solamente Jesús.
Pero el hombre sí podía hacer algo. Y lo que podían hacer es, quiten la piedra. Y la quitan. Bueno, para obedecer, para tener la vida, nosotros no podemos hacer nada para que nuestros pecados sean perdonados. El Señor ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Pero lo único que tenemos que hacer es lo que podemos hacer. Quitar la piedra, es decir, obedecer el Evangelio. Obedece el Evangelio. Cree, acepta a Jesucristo como el Salvador, arrepiéntete, bautízate, lava tus pecados y el Señor te añade a la iglesia. Voy a repetir las palabras de Efesios capítulo 2 y versículo 1 que Pablo les dice a los efesios. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cuándo les dio vida? Cuando estaban muertos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Estaban muertos espiritualmente, estaban separados de Dios. Y separados de Dios el hombre no puede hacer nada. Pero Dios te ama, Dios quiere salvarte y Dios hizo todo lo que el hombre necesita para salvarse. Pero el hombre tiene que hacer su parte. Así como aquellos hombres tenían que quitar la piedra para resucitar a Lázaro, el Señor, así también tú debes de obedecer el Evangelio, porque Cristo ya hizo todo para que tú tengas vida eterna. Dios quiere salvarte. Y cuando te salvas, cuando te bautizas, hay gozo en el cielo. Tenemos una enseñanza de alguien que estaba muerto para la familia, que estaba perdido, que estaba separado, y es allá en Lucas capítulo 15 y versículos 16 en adelante, cuando habla de un joven, le dijo a su padre, dame la herencia que me corresponde, y el padre se la da y se va a una provincia apartada y allá gasta, allá dilapida toda la herencia. Y cae en la humillación más grande, se queda sin amigos, sin fortuna, está con hambre y está en lo más hondo de la vida. Pero allí recapacita. Y dice, ¿cuántos obreros obreros tienen abundancia de pan y aquí yo padezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo carezco de él? ¿Qué voy a hacer? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No solamente lo pensó, sino que decidió, se levantó y se regresó a su padre. El padre lo vio y salió a encontrarlo. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Vistan, denle, báñenlo, pónganle ropa, anillo en su dedo, zapato, calzado en sus pies. Y matemos el becerro gordo y hagamos fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, cuando se bautiza, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Dios se regocija. Y cuando en el mundo, en la iglesia se alegra. Se alegra y gloria a Dios por ello. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Dios nos habla por medio del Hijo. En estos posteros tiempos nos habla ahora por el Hijo. Y aquí en la Biblia está, en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La invitación es la predicación de la palabra. Pero cantamos un himno.